Le doy la bienvenida a Freddy Vivas. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Qué tal? Muy Qué contento bueno de estar acá. tenerte. Muy contento, como siempre. Y traje cosas que están buenísimas, me parece. ¿Sí? ¿Eh? Sí. ¿Cómo vamos a hablar con una computadora con inteligencia artificial? Es un temón. Creo que es una de las preguntas del siglo, diría. ¿Las máquinas pueden pensar? Es como una pregunta que hace mucho se hizo Alan Turing, que para los que no lo conocen, Alan Turing, el padre de la computación, Sí. en su momento. Hay una película muy linda que se llama El Código Enigma, que habla sobre la historia de él. Pero es una pregunta que cada vez... Antes sonaba como una locura total. ¿Cómo vamos a pensar que las máquinas... Ahora vamos a contar, ¿eh? ¿Cómo vamos a pensar eso? Pero cada vez es más real, ¿no? ¿Piensan las máquinas? Para mí no. Sí, por ahí pueden tener alguna inteligencia artificial que parezca, Para. que piensan. Pero espera, déjame decir algo y con esto te la dejo, Freddy. A ver. Pero jamás van a tener la empatía que tenemos los humanos, Oh, ¿no? obviamente. Y ese sentimiento. Para mí en Ni algunas hablar. cosas pueden llegar a reemplazarnos o ayudarnos, pero todo lo que tiene A que ver tomar con decisiones. de inteligencia emocional Es un buen planteo. No se puede. no se puede. Y creo que es un buen planteo para pensar y debatir, porque hasta ahora tampoco se puso sobre la mesa esta discusión. Digamos, sonaba una locura, pero ahora pareciera que no lo es tanto. Ahora lo ampliamos, ahora lo ampliamos. Freddy, hablamos de la inteligencia artificial y te Sí. preguntamos si las computadoras piensan, si podemos hablar con una computadora si no se entiende. Lo que no pueden hacer es asado. Eso lo Eso primero. seguro, ¿no? Ya. Por ahora, por ahora. Sí, es sí, y verdad. eso es un punto a favor de los humanos, ¿no? Pero sin duda, una de las conversaciones más interesantes que se vienen dando es justamente porque aparecieron cosas que empezaron a poner en la mesa la posibilidad de que piensen, la posibilidad de que tengan conciencia, Claro. la posibilidad de que hagan cosas que hasta hace no mucho solo quedaban en el mundo de los humanos, ¿no? Y hubo casos muy concretos, como por ejemplo lo que sucedió con, habrán escuchado hablar del ingeniero de Google que después fue echado de Google, invitado a dejar de trabajar en Google, por esta cuestión de que en una conversación encontró con una máquina en la que estaba testeando, estaba Sí. evaluando cómo funcionaba una inteligencia artificial que se llama Lambda, que tiene 1 año y medio, no tiene tantos años, encontró conversaciones que lo hicieron dudar de si estaba hablando con una máquina o con una persona. Y esto fue como el principio básico que decíamos al principio de Alan Turing, ¿no? Que Alan Turing decía, cuando estés hablando con un chatbot, en ese momento no se hablaba de chatbot, ¿no? Pero Sí. cuando estés hablando con una máquina y estés dudando si eso es una máquina o es una persona, es porque alcanzó un nivel de inteligencia superior, ¿no? Hablaba de eso como inteligencia artificial. Entonces, lo que sucedió con esta cuestión de Lambda y del ingeniero de Google nos puso a debate. Y, por ejemplo, eso que estamos viendo ahí en pantalla ¿Qué es eso? es una conversación que yo tuve ayer con GPT-3, que es otra tecnología de inteligencia artificial. Es una tecnología muy poderosa, diría la inteligencia artificial más poderosa del mundo. Atrás de GPT-3 está la empresa OpenAI. Y en OpenAI, por ejemplo, está Microsoft y Elon Musk. Espera, Imagínense, ¿no? esto que estamos viendo en pantalla es una conversación que vos tuviste ayer. Eso ¿Qué le estás sí. diciendo? Eso es una conversación que yo tuve para testear, a ver qué pasaba. ¿Qué le escribís? Donde yo le preguntaba, ¿sos una máquina? Le dije que salude a la audiencia, que iba a estar acá en televisión. Probablemente esta sea la primera conversación de una inteligencia artificial en televisión en vivo del mundo, ¿no? Le preguntaba, le decía que se presente, que diga si era una máquina o no. Me dice, no, soy una persona o algo así. Entonces yo le dije, pero ¿qué pasaría si yo te digo que soy una máquina? Entonces me dice, entonces pensaría que o me querés engañar o que sos muy inteligente, me dice. Ay, pero no es fuerte. Es muy fuerte. Porque vos sabés que estás hablando con una computadora y te contesta soy una persona. Y lo que pasa con fuerte esto eso. es que yo lo utilicé, no sé si les conté, pero lo utilicé a esta tecnología cuando creé el prólogo de mi libro, de cómo piensan las máquinas justamente, que usé una tecnología llamada GPT-2, que es la anterior a esta, Ajá. porque bueno, no encontraba prologuista, no tenía prologuista, y se me ocurrió hacerlo así. Entonces el libro es como uno de los primeros del mundo, probablemente el primero del mundo, que tiene un prólogo escrito por una máquina. Y cuando vos te pones a leerlo, en un momento te olvidás de que es una máquina, ¿no? Y si hablamos de que el lenguaje es quizás la herramienta con la que medimos la inteligencia, ¿no? Porque nosotros medimos la inteligencia por los cálculos, siempre habrán escuchado de qué persona inteligente, qué rápido es con la matemática, sí, ¿no? Sí, claro. Si pensamos que eso es la inteligencia y las máquinas siempre van a ser superiores en cálculos matemáticos, y también el lenguaje también es otra manera de medir la inteligencia, y vemos textos escritos con un nivel tremendo. Hay, por ejemplo, plataformas, una que se llama copy.ai, que lo que vos podés hacer es escribir, yo por ejemplo lo estuve probando y le puse
como que cree una canción estilo Elton John. Te aparece un desplegable que dice Elton John. Claro. No Probé puedo eso, lo probé, lo tengo acá en la computadora, donde escribe como 10, 20 textos basados en 2 o 3 palabras que yo le puse. Le puse palabras como una persona que se enamora de una computadora se O enamora sea, de una en base persona. a eso mínimo, a esa información mínima que vos le brindás, Sí. arma todo. Y eso se está usando, por ejemplo, para crear textos de venta de productos. Le decís, no sé, esta computadora, tanto procesador, tanta memoria, y le decís generar aviso. Y te genera un texto como si fuese un publicista. Bueno, y ya ni hablar de que como locutora y con un montón de compañeros hablamos de que ya nuestra carrera está quedando un poco de lado porque hay muchas cosas que lo hacen las máquinas. Yo conocí una... O sea, la voz es de una máquina. Pero el periodista también, ¿eh? Esto que él está diciendo de un publicista, un periodista, Escribe todo un lo que prólogo él la máquina, ¿entendés? Sí. No Sí. necesitan un prologuista. Y tenés también incluso notas automatizadas que vos podés decir, bueno, Exacto. es la venta de un partido de fútbol. Entonces lo que hace es la inteligencia artificial es rastrea cuál es la formación de un equipo, la formación del otro, en qué estadio Eso ya juegan se y hace. demás. Por eso Eso digo, ya se es lo hace. que le estoy diciendo. Eso se hace hace Tenés unos 10 años más o menos. En tener- Argentina, de hecho. ya armado, entonces ni siquiera necesitas una persona haciendo un trabajo Nada. que es mecánico, por decirlo de alguna manera. Exacto, pero ese es el punto de la mecanización, digamos, de ciertas tareas. Por ejemplo, si vos querés generar un artículo como, bueno, este es el jugador que entró, esta es la tarjeta amarilla, esto es una estadística, Sí. en vez de tener una persona haciendo eso, escribiendo algo de bajo valor agregado para Claro, lo que claro. pueden hacer ustedes como Exacto. periodistas, eso sí va a ser automatizado. En cambio, las tareas como la redacción de obviamente una canción o un artículo con una opinión, con un montón de investigación, eso va a ser imposible de Ahora, automatizar. hemos visto casos de gente... Me dicen que hay una película... ¿Qué película, Luifa, decís? ¿Her? Her, claro, que se enamora Que de se la enamora máquina. de la Sí, sí, sí. computadora. Claro. Bueno, hemos visto casos de personas Sí. que se enamoran de un holograma, que se Sí. casan con un holograma. Bueno, en Fue China, famoso creo ese que caso. eso, Japón, las personas grandes de la tercera edad tienen por mascota un perro que también Ay. es Sí. Sí. una máquina. Lo interesante y de le hace esto- compañía. Exacto. Yo hablé de ese punto con un psicólogo cuando estuve en España hace un tiempo y lo que me decía es, hay casos, por ejemplo, muy llamativos, ¿no? Pero uno que me acuerdo que me contó es en un call center donde, hoy hay call centers donde te atienden inteligencia artificial, donde hablas directamente con una máquina y no te das cuenta literalmente de que es una máquina. Bueno, el chat de ayuda de un montón no sé, números del gobierno de la ciudad o con el tema de las vacunas también es Claro, son pero máquinas. Sí, interactuar, digamos, es como parecería como medio básico en texto, uno no se da cuenta, pero cuando hablas con una voz... No, eso es muy fuerte. Es muy fuerte, tipo Her, ¿no? Como la película. Claro. Pero lo interesante que te iba a contar es a nivel psicológico el impacto que puede tener. Porque, por ejemplo, en un call center donde una persona llamaba para un reclamo técnico o algo así, una señora muy grande, estuvo hablando con una máquina y después la máquina lo derivó a otro sector. Sí. Y cuando lo derivaron al otro sector, la señora le dice, ¿me podés pasar con la persona que me atendió antes que me entendía más? Claro. ¿La máquina le Increíble. entendía más que un humano? Increíble. Pero- Y también hay, de hecho, hay chatbots, por ejemplo, para personas que están en situaciones al borde de un suicidio, ¿no? Y hablan con una inteligencia artificial y se comprobó la eficacia que tiene, probablemente porque al saber que es una máquina, se abren de otra manera. Entonces, Sabe que Ellos no lo va a saben que juzgar, están por decirlo de hablando alguna con una manera. pero saben, tienen por el ejemplo, conocimiento que saben. están hablando con una máquina. Lo que creo que va a empezar a pasar también es que vamos a estar obligados a decir, esto es una máquina. ¿Por qué? Claro. Pero si nos llegamos a ese mundo en el que tenemos que aclarar, esto es una máquina o esto es un humano, Uy, no, quiere decir que ya nos estamos Los confundiendo. límites se Se están corriendo los límites, pero lo que me decía este psicólogo es, si en esa interacción la persona se calma, le hace bien Sirve, eso, vale. sirve, ¿vale? Y sí. ¿Es real? ¿Es artificial? Bueno, el impacto es real, sin duda. Entonces, el punto siempre termina siendo en cómo utilizamos esto con un impacto positivo, ¿no? Cómo lo usamos para lo que lo tenemos que usar verdaderamente. Pero lo que sin duda está pasando es que tremendo. estos sistemas están generando conversaciones cada vez más potentes, Lambda, GPT-3, ahora hay una que se llama DALL-E 2, que es para generar video, imágenes artificiales, que vos pones, no sé, yo lo estuve probando, ¿no? Pones, no sé, yo tengo un perro Jack Russell, Sí, Emily, le mando saludos si está escuchando bien. intenso, como pocos. Sí, sí, muy intenso. Muy sí, inte- sí. mucha No lo sabía a intensidad priori, maneja igual Jack Russell. no la cambiaría, ¿no? Pero Hermosos puse, son. en inglés, ¿no? Pero puse dibujar un Jack Russell en el espacio. Sí. Y en 5 segundos te crea el perro en un espacio como si estuviese photoshopeado, pero en 5 segundos, con una calidad que antes sería imposible hacer sin Pero eso te un lo hace profesional. un diseñador gráfico, en teoría.
Eso te lo hace un diseñador gráfico, pero esto lo hace de forma gratuita una inteligencia máquina, artificial. En una 5 máquina. segundos. Sí, bueno, yo me voy a poner abogado del diablo, perdón. Dale. Pero Obvio. esto que le había dicho en su comienzo, todo lo que tiene que ver con empatía, Sí. con inteligencia emocional, yo creo que ahí, en algún momento, digamos, las máquinas pueden resolver muchísimas cuestiones, como estás explicando vos ahora, pero hay ciertas cuestiones, para mí, que hay como un límite también, Sí, y de que hecho, las máquinas no pueden resolver. Y de hecho para mí está bien que no pase. Digamos, creo que el punto es encontrar dónde nos complementamos, ¿no? Claro. Y qué cosas vamos a hacer siempre nosotros mejores que las máquinas. Pero lo que sí, tampoco lo enfocaría en cuestiones como creativas. Cuando hablamos de estos textos generados y por ahí para que se entienda también del otro lado, estos textos no son creativos, no son... Es como una plantilla, es como si fuese una plantilla de Word, Claro. más o menos, Sí. ¿viste? O una Claro. plantilla de Excel que vos ya Claro. está Sí. predeterminado, lo que Imagínate hace es tomar los datos. Exacto, es como si fuese una copia de una copia de una copia. Claro. Pero lo que tiene es que tiene mucho contenido, tiene 17 billones de páginas web, billones. Claro, mucho conocimiento. Claro, tiene toda la Wikipedia, tiene todos Lógico. Claro. los ebooks que están conectados. Y toma todo eso y hace una interpretación muy coherente que te hace dudar, como le pasó a este ingeniero de Google, de que si esto lo escribió una máquina o una Me quiero persona. quedar ¿no? con eso que me decías, que me parece interesante, porque hay mucha gente que nos está mirando y lo hemos charlado. La otra vez estuvo aquí José Abadi, psiquiatra, y le preguntábamos sobre, bueno, lo más importante para que las personas mayores no se sientan caídas ni tristes. Y él nos decía, bueno, contención, lazos, familia. Claro, a eso voy. A eso voy, no, Sí. pero lo que te decía este psicólogo español, Sí. si vale o no vale, si algo, aunque sea artificial, un robot, una mascota incluso artificial, si te hace bien, vale. Claro, yo creo que sí. De hecho, lo que creo que va pasando es que se va corriendo el límite de qué es tecnología y qué no. ¿No? Porque vos decís, llaman por teléfono a tu familia. ¿Por qué siempre el WhatsApp? Como si el teléfono no fuese una tecnología. Claro. Es una tecnología. Pero ya ni siquiera llamamos al otro cuando cumple años. Bueno, es simple, no. ni un audio de WhatsApp, Claro. es Claro. un texto. Sí, sí, sí. ¿Se dan Bueno, cuenta? FC. Lo- Pero lo- espera, yo acá lo redujimos a la nada. vuelvo a agregar. El abrazo, el tacto. Sin no, duda. no se reemplaza con Eso no nada. se reemplaza con No. nada. Sin duda. Bueno, pero, Y también, no. pero es que también depende de diferentes tipos de personas. Lo escuchábamos recién, por ejemplo. A Eduardo Edu. no le Edu gusta dice, que lo a mí no me abracen. gusta que me abracen. O sea, las formas de vinculación y de contacto Bueno, también van, pero una van mirada, variando. no hace falta que te toquen, pero una mirada, una sonrisa. Hay gestos, hay cuestiones más de la empatía, De lo humano. De lo humano, que Claramente. solo el humano. De hecho, a veces Es pasa, que vos le lo- mandás lo un puede texto a generar. alguien y esa Exacto. persona lo malinterpreta. Sí, Decís, perdóname, no, sí. te voy a llamar, porque a veces solo el texto no tiene... No sabes ¿viste? cómo está la otra persona en Le ese momento y faltan cómo lo va a cosas al texto. interpretar. Obviamente. Le faltan cosas. Totalmente. Le faltan recursos. Y creo que la propuesta siempre con este tipo de conversaciones es invitar a reflexionar, ¿no? ¿Dónde usamos una tecnología? El tema pasa por ahí, digamos. De hecho, por ejemplo, en el ámbito del mundo del trabajo, hoy mucha gente trabaja remoto. Yo Sí. trabajo remoto casi todo el tiempo y hacemos reuniones. ¿Y para qué nos juntamos? Bueno, nos juntamos para compartir cosas, Claro. ¿no? Eso que estamos Obvio. charlando, esa empatía, Claro, esa mirada, el abrazo. Se me viene a la mente, justo veía una imagen hoy en redes sociales que te mostraban cómo se hacía un alfajor en una manera industrial, ¿sí? Ah. En una empresa. Yo decía, bueno, eso lo puede hacer la máquina, pero catar el sabor, la máquina nunca lo va a poder hacer. No. Para eso siempre vas a necesitar un humano. Y sí. Entonces, por ahí no vas a tener un hombre o una persona o una mujer con las dos tapitas, poniéndole dulce de leche, tapándolo y bañándolo en alfajor, pero sí vas a necesitar ciertas cosas, esa sí. persona que con su paladar, Sí. algo que no Sí. tiene la máquina, te diga si eso está bien de sabor, si está mal de sabor, más allá de que vos le podés cargar a una máquina todos los algoritmos que quieras, Sí. hay una cuestión de gustos Y también que no lo vas a poder reemplazar. vas a necesitar a alguien que arregle esa máquina, ¿Mm? ¿no? También. Porque- también. Sí. Bueno, hoy en día creo que estamos en ese estadio donde la gente que trabaja en inteligencia artificial, en ciencia de datos o en ingeniería, son perfiles muy buscados. Porque Claro. justamente estamos en este estadio de construcción de todo esto. Las empresas necesitan cada vez más de estos roles porque dicen, bueno, tengo que pasarme a un correlato digital de lo que hago y cómo hago, ¿no? Claro. Las empresas en pandemia se pudieron sostener gracias a la tecnología, ¿no? Vos, Freddy, que Exacto. estás tan metido en el tema, ¿qué es lo que se viene? Digamos, ¿con qué nos vamos a sorprender
con respecto a la inteligencia artificial que se va a meter en nuestras vidas de una manera que va a llegar para quedarse y nos va a sorprender. Ya llegó para mí, Sí. chicos. Pero ya, ¿en qué más? ya Sí, llegaron, ni hablar. ya vinieron por nosotros, ¿eh? Pero- Como... pero- Al momento en que el teléfono te Ya están reconoce aquí. la cara, Sí, pero mira, justo esta semana estuve colaborando con un amigo que es médico y tecnólogo, Diego, le mando un saludo, además es mi médico, y él está escribiendo un libro nuevo, no lo quiero spoilear, pero charlamos mucho sobre el metaverso y charlamos mucho sobre usos de metaverso para la salud y realmente me sorprendió la potencialidad que tiene. No solo metaverso como concepto, sino las tecnologías inmersivas. Ese es el concepto correcto, digamos, ¿no? Que por ejemplo hay un concepto que me vuelve loco que se llama Digital Twins, que es, imagínate tener un gemelo digital de tu hígado, de un pulmón, de un corazón, Es y genial. que vos puedas hacer testeos de la aplicación de una droga, de una medicación, para ver cómo resultaría eso en el cuerpo de sin la dañar a persona. nadie, Sin dañar. sin hacerlo con animales. Claro, eso es Es impresionante. Eso es brillante, Entonces, para eso es brillante. Imagínate que puedes tener un gemelo digital de un hígado, del cuerpo humano o de toda una población y testear cómo una pandemia le afectaría. Eso es como un nivel más de los modelos de simulación, de la aplicación de datos y de inteligencia artificial. Si quieren un día podemos charlar, que me parece que está espectacular. Gracias, Freddy. Siempre Placer. nos encanta tenerte.